Listo, denme un segundito, yo guardo aquí. Ahí están viendo mi pantalla. Sí. Listo, el 9, esto es el gobierno del Estado colombiano desea reforestar un bosque que mide determinado número de hectáreas. Si la superficie del terreno excede 1.000.000 de metros cuadrados, entonces decidirá sembrar de la siguiente manera. Si la superficie del terreno es menor o igual a 1.000.000 de metros cuadrados, entonces decidirá sembrar de la siguiente manera. El gobierno desea saber el número de pinos, robles y cedros que tendrá que sembrar en el bosque. Si sabe que en 10 metros cuadrados caben 8 pinos, en 15 metros cuadrados caben 15 robles y en 18 metros cuadrados caben 10 cedros. También se sabe que una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Ya ustedes empezaron a hacer algo, todavía no. Chicos, usted ya. No, en este no. No. Ok. Dame un segundo, yo miro por acá algo. Ok, listo. Entonces vamos a mirar a ver cómo lo hacemos. Lo que le habían pedido la vez pasada eran las operaciones, entradas, salidas, cierto, variables y luego el, El el, pseudocódigo. el pseudocódigo y ya ustedes hacían la prueba de escritorio. Listo, entonces, Pero, sí. pero en esta hay que sacar las condicionales. Ya, ustedes ya les hicieron ejemplos de las condicionales. Sí. Sí. Ok, seguida me pasan uno para seguir como las condiciones o la forma que les dio el profesor. Bueno, lo que habíamos, si mal no recuerdo, lo que habíamos hecho la vez pasada era que estábamos considerando las variables que intervenían, ¿cierto? Las entradas del programa, las operaciones que lleva el programa y las salidas del programa, ¿cierto? Eso es lo que nos toca identificar antes de irnos al pseudocódigo que era creo que era con begin y si no es así, ahorita me dicen y lo cambiamos. Listo, entonces dice el gobierno del Estado colombiano desea reforestar un bosque que mide determinado número de hectáreas. Si la superficie del terreno excede a 1.000.000 de metros cuadrados, entonces decidirá sembrar de la siguiente manera. O sea, básicamente hay dos maneras de sembrar, ¿cierto? Que lo único que cambia es en que el área sea más grande o menor que 1.000.000 de metros cuadrados y siembran los mismos árboles pero con diferente porcentaje. Entonces el gobierno desea saber el número de pinos, robles y cedros que tendrá que sembrar en el bosque. Listo.
Ok. Listo, entonces ya ahí podemos identificar las variables. ¿Qué variables tenemos ahí? La hectárea. Digamos que hectárea, a ver, yo veo hectárea. Dejémosla enseguida, creo que sí, pero no estoy seguro. Empecemos con las fáciles. Pinos, ¿cierto? Pinos o número de pinos. El número de pinos. Número de roble y número de cedro. Y número de cedro. Ahí van tres, ¿cierto? Básicamente lo que vamos a obtener es un número de pinos, de robles o de cedro, dependiendo del tipo de distribución que vamos a sembrar. Entonces, reforestar un bosque que mide determinado número de hectáreas y la superficie del terreno excede a 1.000.000 de metros cuadrados, entonces decidirá sembrar de la siguiente manera. Listo, aquí en el caso vamos a considerar que el programa solamente va a hacer el cálculo para uno o para otro, ¿cierto? No va a acumular resultados, o sea, o es una superficie que es mayor a 1.000.000 de metros cuadrados o una superficie que es menor de 1.000.000 de metros cuadrados. Listo, entonces va a ser uno u otro caso. Listo, ¿qué otra variable podríamos tener ahí? El número de hectáreas, no. Exacto, número de hectáreas. Número de hectáreas, 1.000.000 de metros cuadrados. Dejémoslo así, ahorita lo modificamos si podría ser número de hectáreas o extensión. Yo hago la diferencia es porque a veces es bueno poner el número como muy indicativo de la unidad que se va a manejar para que sea fácil comprensible el programa. Por ejemplo, si yo pongo el número de hectáreas, entonces muy posiblemente voy a tener que hacer la conversión de 1.000.000 de metros cuadrados y hacer la división en hectáreas, ¿cierto? Ahí hay una cosa bueno, dice que hectárea, el número, listo. Digamos que como está planteado al final, dice también se sabe que una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Entonces eso nos sugiere que le vamos a ingresar el dato de la extensión al programa en hectáreas, ¿cierto? Para hacer la conversión a metros cuadrados o viceversa. Si, por ejemplo, si me hubiesen dicho a mí solo metros cuadrados, si no me hubiesen relacionado hectáreas arriba o abajo, pues yo me ahorraba esa conversión. Pero como lo están haciendo explícita, entonces digamos que sí va a tocar hacer una conversión por ahí en algún lado. Para poder calcular el número de pinos y el resto de... Exacto, sí, porque si nos dan hectáreas, una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Entonces si me dicen, por ejemplo, que me dieron 300 hectáreas, ¿cierto? Pero miren que el valor de comparación nos están diciendo que es 1.000.000 de metros cuadrados. Entonces ahí nos toca hacer la división o la conversión-división de 1.000.000 de metros cuadrados. A ver cuántas hectáreas son. Exacto, en 10.000 metros cuadrados para saber cuántas hectáreas son y establecer el punto de comparación. Listo, entonces enseguida miramos si nos toca sacar ahí otra variable. Pues, o una variable, como es una división y va a ser fijo, realmente eso no necesitamos una variable porque lo podemos hacer dentro del programa, como el programa es fijo. Como si fuera una constante. Eso, hacemos la conversión y utilizamos una constante. Entonces, listo, digamos que por el momento
Estas son las variables, las que son evidentes. Vámonos con la entrada y ahorita terminamos de ir construyendo lo otro. Listo, entonces la entrada sabemos que nos van a dar el número de hectáreas. Eso es una entrada fijo. Listo, ¿qué otra entrada tendríamos? Yo no veo más entradas. Si ustedes ven más entradas, me dicen. Porque básicamente nos van a dar el número de hectáreas. Eso lo metemos en el programa y con eso deberíamos poder hacer el resto del cálculo. Sí, y no habría más que hacer. Las operaciones, entonces aquí las operaciones que vamos a hacer si vamos a tener varias operaciones. Entonces una operación va a ser una comparación, ¿cierto? Que es la que ustedes están diciendo. Espérenme, yo miro el ejemplo que les puso el profe. Datos de entrada, salida, hipoteca, casa, condiciones. Listo, entonces operaciones, pongamos aquí condiciones. Vamos a bosquejarlas primero y luego hacemos el programita para que no sea de pronto más fácil. Hay una condición, es que si número de hectáreas es mayor, bueno, si número de hectáreas, no, si superficie de terreno, bueno, lo podemos hacer con las hectáreas o con la superficie de terreno. Pongámoslo aquí, es mayor que, pero antes de esto nos toca hacer otra operación. La operación es dividir, multiplicar número de hectáreas es por 10.000 metros cuadrados. Por 10.000 metros cuadrados, exacto. Esta es número de hectáreas por 10.000 metros cuadrados. Esto nos da un valor, bueno, le pongamos valor, sabemos que en metros cuadrados. Número de hectáreas por 10.000 metros cuadrados. Ese va a ser, entonces miren, aquí vamos a necesitar otra variable, ¿cierto? Porque esto nos toca llevarlo a, vamos a ponerle extensión, ¿cierto? Este resultado hay que llevarlo a algún lado, entonces lo vamos a llevar a extensión y esa extensión es la comparación, el punto de comparación. Entonces condiciones, si número de hectáreas es mayor que extensión, entonces aquí le ponemos digamos que pongámosle el sí y pongámosle el no y ahorita lo hacemos. Entonces sí, número de hectáreas. Bueno, ahí hay una cosa. Él nos está diciendo que la superficie de terreno es menor o igual a 1.000.000, si es mayor, si excede a 1.000.000 de metros cuadrados, entonces decidirá sembrar de la siguiente manera. Yo voy a interpretar que sea mayor a 1.000.000 de metros cuadrados como mayor, aquí, ¿cierto? Número de hectáreas mayor que extensión. Pero para la condición sí, pues para la condición no, le voy a decir que si número de hectáreas es menor o igual, ¿cierto? Es menor o igual que la extensión. ¿Por qué? Porque si recuerden que cuando tenemos un condicional tenemos tres condiciones a controlar: si es mayor, si es igual y si es menor. Entonces, como plantean yo voy a asumir que si la
superficie del terreno. No, aquí sí lo está diciendo explícitamente, algunas veces no, pero aquí miren que lo está diciendo explícitamente. Si es menor o igual a 1.000.000 de metros cuadrados, entonces sembrará de la siguiente manera. Listo. Entonces, este sería el sí de la condición y este sería el no, pero igual digamos que generalmente se controla por si, bueno, aquí por lo cerrado de la condición, digamos que no sería necesario hacer la segunda este segundo planteamiento lo podemos dejar así, hacer las operaciones, ¿cierto? Hay otros casos donde la condición podría meterse algún valor raro, en algún caso sumamente extraño, entonces habría que considerarlo, ¿cierto? Por ejemplo, en una división que uno pueda de pronto suponer que le puede dar un 0 o un número extraño, esa condición hay que controlarla. Pero como aquí está tan cerrada, o sea, básicamente vamos a operar si es mayor o menor o igual, o sea, solo tenemos una condición para controlar, ¿cierto? Si es mayor que extensión, entonces hacemos el primer escenario. Y si no es mayor que extensión, significa si es igual o menor, en ese caso ejecutamos el no de la condición. Listo. Entonces ahí se simplifica. De aquí lo pasamos para acá. Esto es otra variable que necesitamos. Esto es otra entrada, número de hectáreas. Esta no sería una entrada porque esto lo hacemos aquí en una operación que ya la tenemos acá. Listo. Entonces vamos con la operación que de pronto es más difícil la operación. Listo. Las salidas que nos están pidiendo es el número de pinos Listo, las salidas son el número de pinos, o sea, estas tres. El número de pinos, el número de roble y el número de cedro. Ok, listo. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Listo, entonces vamos a trabajar con las condiciones. Entonces, si se cumple que el número de hectáreas es mayor que extensión, ¿cierto? Entonces, él dice que va a sembrar el 70% de esa superficie en pino, el 20% en roble y el 10% en cedro. Nosotros no conocemos cuál es esa extensión, ¿cierto? Aquí vamos a hacer esto como para que quede más comprensible. Creo que si ustedes ya han tirado código en Python, creo que también les queda más fácil así. Vamos a cambiarle solo este y lo ponemos así. Listo. Extensión es igual a n hectáreas por 10.000. Esto son metros cuadrados. Entonces, la superficie que vamos a sembrar en el primer caso es el 70% en pino, ¿cierto? Entonces, esa superficie necesitamos calcular el valor de esa superficie, ¿cierto? En metros cuadrados. Entonces, como el área. ¿cómo? Como el área, pues, que equivale al 70%, para multiplicarlo luego para hacer el número total, pues, de cada árbol. Exacto, entonces necesitamos, o sea, sabemos que el 70% de esa área que no la conocemos, no lo dieron, que el 70% de esa área la vamos a cultivar en pino, pero eso es una variable. Entonces lo que hacemos es que vamos a multiplicar la extensión, esta que obtuvimos, ¿cierto? Que está en metros cuadrados. Vamos a ponerle aquí un mensajito para eso, metros cuadrados, para saber qué es extensión.
la tenemos que multiplicar por punto 7, por punto 2 y por punto 1. ¿Sí entienden por qué? Sí, para sacar los porcentajes. Exacto. Entonces, esto es igual a punto 7. Entonces vamos a poner que el área a sembrar de pino, entonces vamos a necesitar tres variables intermedias. Entonces, área pino, un área para roble y un área para cedro. Listo. Estas tres no son variables de entrada, pero no son entradas, pero sí son variables que hay que instanciar o tener ahí en cuenta. Entonces, listo. Aquí área pino, entonces el área pino va a ser igual a punto 7 Por la extensión. Exactamente, por la extensión. Listo. Y así con los otros dos. Listo, entonces ahí ya sabemos que el área pino es la superficie que vamos a sembrar de pino en el primer caso, ¿cierto? El área roble, la superficie que vamos a sembrar de roble, y el área cedro, la superficie que vamos a sembrar de cedro de esa extensión que nos dio, ¿cierto? Sí, sí es claro ahí. Para mí sí. Ok. Bueno, asumimos que todos los demás también. Si no, el que no, Sí, qué pena, sí. el que no entendió, que levante la mano, calle para siempre. Listo. Entonces, como este es para el cálculo para el primer escenario, pero en el segundo escenario básicamente tenemos que calcular lo mismo con otros valores, entonces nos lo llevamos de una vez para el no. Listo. Y aquí, que es lo único que hacemos, cambiamos los valores, ¿cierto? Porque aquí el porcentaje es el 50%, aquí el 30% y aquí el 20%. Listo. No les voy a explicar de dónde sale esto, pues porque no viene el caso, eso ya es fácil de investigarlo en internet, ¿cierto? Porque 0.5 por el número, por la extensión, eso es sencillo. Y obviamente, como la extensión estaba en metros cuadrados, este valor nos va a dar también en metros cuadrados, para que lo tengan en cuenta. Las unidades son importantes siempre en todo tipo de programas. Entonces vamos a ponerle aquí también que estos son metros cuadrados. Listo. Entonces ya tenemos las salidas, o sea, las extensiones que vamos a sembrar de cada uno en cada uno de los escenarios que tenemos ahí. Pero eso no es lo que nos están pidiendo. Estos son cálculos intermedios para poder llegar realmente a lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es que el gobierno desea saber el número de pinos, robles y cedros que tendrá que sembrar en el bosque. Si se sabe que en 10 metros cuadrados caben 8 pinos, en 15 metros cuadrados caben 15 robles y en 18 metros cuadrados caben 10 cedros. Listo. Entonces, luego de esto nos toca hacer otro cálculo, ¿cierto? Ese cálculo ya va a quedar por fuera del condicional, no es necesario que quede por dentro del condicional, ¿cierto?
Y este condicional es excluyente, ¿cierto? O sea, si yo calculo este, no voy a calcular este y viceversa, entonces las variables que estoy utilizando acá no hay ningún problema que sean exactamente las mismas. Hay otros casos en los que sí se necesita utilizar variables diferentes, pero cuando es así sencillo, las mismas funcionan sin problema. Listo, entonces por fuera del condicional voy a poner el condicional aquí más pegadito para que no se nos confunda. Hacemos la operación que nos están pidiendo. Entonces aquí decimos que el número de pinos, según las condiciones que nos dieron, es igual. Nos dijeron que en 10 metros cuadrados caben 8 pinos. ¿Qué operación tenemos que hacer ahí entonces? ¿Tienen idea o no tienen idea? Yo diría que hacerlo como una regla de 3 simple. Sí, ¿cómo sería? Multiplicar el área que tengamos por los 8 y dividirlo entre 10. Listo, esa yo creo que es. Vamos, lo voy a hacer como yo lo haría y ya ustedes lo revisan. Si lo tengo malo, lo corregimos. Se supone que nos debería dar lo mismo, ¿cierto? Si se sabe que en 10 metros cuadrados caben 8 pinos, entonces yo tengo número de pinos sería igual. En 10 metros cuadrados me caben 8 pinos, entonces voy a multiplicar 8 pinos. 8 pinos por el área. yo tengo un área de pino que tengo que dividirlo entre 10 metros cuadrados. Listo, entonces tengo un área de pino que es una variable dividido en 10 metros cuadrados. Ese sería el número de pinos que necesito, que puedo sembrar. Por ese dividido 10 también abarcaría el 8. Este dividido 10 también abarcaría el 8. Sí, ahí lo está haciendo también. Pues según los paréntesis solamente está dividiendo el área del pino. Ah, no, yo lo pongo, bueno, porque es lo mismo. O sea, son notaciones diferentes. Yo lo puse ahí. El orden de los factores anota el producto. Exacto, porque si le quito, o sea, si yo multiplico el 8 por el área de pino, igual lo tengo que dividir por 10. Como es una multiplicación, no se afecta. Es Listo. lo mismo escribirlo así o lo mismo que multiplicar 8 por área de pino. Yo lo pongo así es porque son 8 pinos, ¿cierto? Pues yo mentalmente lo interpreto mejor así. Y tengo un área de pino que debo de dividirla en porciones de a 10. Y eso lo multiplico por 8 pinos por cada una de esas porciones. Pero matemáticamente Es lo 8, mismo. exacto. Si vos tenés este aquí dividiendo, ese igual divide al 8 porque es una multiplicación. Entonces ponerlo así y es exactamente lo mismo. O sea, yo lo hago es como por orden, pero es básicamente lo mismo. Listo. Bueno, entonces si ese es el número de pinos, la operación es muy semejante para los otros dos. Ahora esa sería entonces que este es número de pinos, número de roble, número de cedro. El primero sería 8 pinos, en 15 metros cuadrados caben 15 robles, en 15 metros cuadrados caben 15 robles, entonces 15 robles, área de roble dividido 15, y en 18 metros cuadrados caben 10 cedros. 10 10
dividido en 18 metros cuadrados caben 10 cedros. Listo. Entonces ahí ya sí, aquí ya sí estamos obteniendo las salidas que nos pidieron, ¿cierto? Que fueron número de pinos, número de roble y número de cedros. ¿Les dio igual la operación o tienen alguna diferente? Sí, Pues a mí me dio igual. Listo, no, yo necesito que les dé igual porque si no entonces me equivoqué. Listo. Entonces ahí ya básicamente tenemos todo lo que necesitamos para construir el algoritmo en pseudocódigo. Tenemos las variables que vamos a utilizar, las entradas, las operaciones y las salidas. Entonces ya aquí empezamos y empecemos a crear el pseudocódigo datos de entrada salida. Listo, entonces aquí son datos de entrada. Ustedes lo ponen en diseño inicio. Inicio, las variables que vamos a utilizar. Listo, luego de eso leer los datos de entrada. Entonces era leer, creo que lo estaban utilizando. Leer, entonces ahí ya le ponen la etiquetica. Reforestar. Listo. Luego de leer la entrada vamos a las operaciones. Entonces copiémonos estas, las traemos para acá. Primero extensión, asignale el número de hectáreas, listo, la condición sí, tienen así, entonces pongámosle sí. Número de hectáreas mayor que extensión, él no tiene el entonces. Este lo quitamos y este es el sino. Fran, Hola. venga, hagamos algo. Sí. Pues ya nosotros con la información pues del análisis ya sabemos hacer el diseño. Sí. Para que sigamos con el otro y así nos rinda más. Listo. Porque ya nosotros por la mañana nos podemos ya desconectar y terminar. Listo. Claro que este ya está terminado. Este sería si no. Este es el condicional. Básicamente pues, el condicional es una operación más ahí, pues sencillo, es meter las operaciones que van dentro del condicional, las salidas y aquí imprimir las salidas. Imprimir y que imprimimos estos tres. Pues con el texto que le vayan a poner ahí, número de pinos, ta, y ahí termina.
Listo, miremos el otro. Que ya con este de plantilla yo creo que es muy fácil hacer los otros dos, ¿o no? Sí, pues el diseño como tal es el mismo. Listo, entonces están pegados ya, es con la, pues o digamos que lo importante es como mirar qué operaciones hay que hacer, ¿sí o El no? análisis, sí. Listo, entonces vamos a hacer eso. Ah, no se me manda eso ahorita, ¿Qué cosa? lo que estás haciendo ahí. Ah, yo pensé que lo iban a volver a hacer para repasar. Ah, bueno, sí también. Y ahorita lo mando. Listo, entonces la que sigue, pongámosle aquí el 9. Este ejercicio número 10. Listo, una fábrica ha sido sometida a un programa de control de contaminación para lo cual se efectúa una revisión de los puntos IMECA generados por la fábrica. El programa de control de contaminación consiste en medir los puntos IMECA que emite la fábrica en 5 días de una semana, y si el promedio es superior a los 170 puntos, entonces tendrá la sanción de parar su producción por una semana y una multa del 50% de las ganancias diarias cuando no se detiene la producción. Si el promedio obtenido en los puntos IMECA es de 170 menor, entonces no tendrá ni sanción ni multa. El dueño de la fábrica desea saber cuánto dinero perderá después de ser sometido a la revisión. Ok, entonces vamos a hacer solamente esta parte, ¿cierto? Porque con esta parte inicial, pues con las salidas identificando eso, ya construir esto es muy sencillo, ¿o no? Sí. Listo. Entonces vamos a poner variables. Entradas, operaciones, salidas. En la operación ya tenemos una condición. Listo. La condición es muy sencilla de identificar, ¿cierto? Puntos IMECA. Programa controlado para cual es una revisión de los puntos generados en la fábrica. Entonces pongámosle que esos puntos IMECA van a ser, le vamos a poner IMECA como tal. Listo, eso es una variable. Ahí no tenemos entrada. Y en el condicional es si IMECA es mayor que 170, entonces haga, y si no, si es menor o igual a 170, entonces haga lo que sigue acá. Dice que el programa de control de contaminación consiste en medir los puntos IMECA que emite la fábrica en 5 días de la semana, y si el promedio es superior a los 170 puntos, entonces tendrá la sanción de parar su producción por una semana y una multa de 50% de las ganancias diarias cuando no se detiene la producción. Entonces no tendrá ni sanción ni multa. El dueño desea saber cuánto dinero perderá después de ser sometido a la revisión y una multa del 50% de las ganancias diarias cuando no se detiene la producción. Ok. Entonces, dice que es un promedio, ¿cierto? Hay una operación. Él dice que la medición se hace en 5 días. El programa de control, los puntos IMECA que emite la fábrica en 5 días de una semana. Y si el promedio es superior a los 170 puntos. Entonces, digamos que los 5 días de la semana son el lunes, el martes y el miércoles, jueves y viernes. Listo. Okay. Listo, entonces son 5 días de la semana, digamos que trabajan de lunes a viernes, entonces por eso la medición es en esos 5 días. Entonces tenemos el IMECA, que es para almacenar el promedio.
y tenemos los promedios de cada uno de los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿cierto? Como dice que el IMECA es igual al promedio de las mediciones de cada uno de los días, entonces ya tenemos una operación. ¿Qué operación es? ¿Quién me la dicta? Bueno, la voy a ir escribiendo y el que la adivine me la dice. Dividido por cuánto. Por 5. Ahí está. Entonces ese es el promedio de los puntos IMECA. Entonces si IMECA es mayor, listo. Ya ahí tenemos dos operaciones, ¿cierto? Tenemos ya esbozado el condicional y ya hallamos los puntos, el promedio, pues el valor de IMECA. Listo, entonces tendrá la sanción de parar su producción por una semana y una multa del 50% de las ganancias diarias cuando no se detiene la producción. Tendrá sanciones de cuánto dinero perderá después de ser sometido a la revisión. Listo, entonces básicamente esta es la operación importante que se necesita, ¿cierto? Aquí hay una cosa, una fábrica se ha sometido a el programa de control de contaminación consiste en medir los puntos IMECA que emite la fábrica en 5 días de una semana. Y una multa del 50% de las ganancias diarias cuando no se detiene la producción. Listo. Entonces viene la otra parte. Entonces ya sabemos, o sea, tenemos la medición de los puntos IMECAS para cada uno de los días de la semana y el promedio de ellos, ¿cierto? Que es el IMECA. Ahora bien, nos toca averiguar, para poder estimar las pérdidas, nos toca averiguar las ganancias de cada uno de los días de la semana, ¿cierto? Pero esas ganancias ahí no nos dicen cómo estimarlas. Entonces vamos a decir que es Un dato de entrada. que es un dato de entrada, exactamente, que él nos debe dar las ganancias de cada uno de los días y no de la semana, sino de cada uno de los días. Entonces vamos a ponerle ganancias de cada uno de los días. Ganancia diaria, ok. Para no poner cada uno. No, porque la ganancia del lunes puede ser diferente a la del martes y diferente a la del miércoles y diferente a la del jueves, ¿cierto? Listo. Porque si fuera así, pues no la habríamos puesto por día, sino una sola ganancia para la semana, si fuera la misma todos los días, ¿cierto? Sí. Pero es posible que no sea la misma, entonces vamos a discriminarla por lunes. Podría que fuese la misma, pero en el ejercicio no lo plantean, entonces dejémoslo como que no es la misma para hacerlo como un poco más real. Lunes, martes, jueves, listo. Entonces esos serían datos de entrada, ¿cierto? Nos las tiene que dar el dueño de la empresa para poder hacer el cálculo. Entonces ya teniendo la ganancia de cada uno de esos días, entonces nos dice el ejercicio que dice que la multa, que es una multa del 50% de las ganancias diarias cuando no se detiene la producción. De una semana y una multa del 50% de las ganancias diarias cuando no se detiene la producción. Entonces ahí vamos a necesitar otra variable. ¿Sí saben cuál es? Pérdidas, que es a la vez la salida, que es lo que quiere saber
Listo. Si meca es mayor que 170, entonces tiene sentido calcular las pérdidas, ¿cierto? Si es mayor que 170, si no es mayor que 170, entonces sacarle el mensajito de que no hay pérdidas. Entonces aquí a pérdidas asignele. Dice que las pérdidas son el promedio, el 50 por una multa del 50% de las ganancias diarias, o sea, la mitad de las ganancias diarias de cada día de la producción. Si dijimos que tenemos las ganancias del lunes, martes, miércoles y viernes, entonces las pérdidas son iguales a todas estas ganancias. Es como hacer un promedio. Sí, es un promedio, pues no es un promedio, sino una división por 2, Ah, sí. porque es el Por dos. 50, Es la mitad, sí. es la mitad. O Entonces, también podríamos multiplicarlo por 0.5. también, sí, ya al gusto vamos a ponerlo así que se ve más elegante. Listo. Entonces, esas son las pérdidas. Si no, entonces ahí pongámosle aquí imprimir. No hay multa, no hay pérdidas. Pero ahí hay un truco. Ya, esa es una parte de las pérdidas, pero enseguida les digo cuál creo yo que es otra parte de las pérdidas. Pues creo yo que hay truco. Porque él dice que que cuando son 5 días, dice el programa de control de contaminación 170, entonces tendrá la sanción de parar su producción por una semana y una multa del 50% de las ganancias diarias cuando no se detiene la producción. No, pues, y una multa, dice, tendrá una sanción de parar su producción por una semana y una multa del 50% de las ganancias diarias cuando no se detiene la producción. Yo lo interpreto como que debe parar la producción por una semana, ¿cierto? Y se le va a hacer una multa del 50% de las ganancias diarias cuando no se detiene la producción, pero si parte de la sanción es parar la producción, yo no tengo ganancias cuando la producción está detenida, ¿cierto? Pero yo lo puedo calcular con las ganancias de la semana inmediatamente anterior, ¿cierto? Entonces, la multa sería el 50% de las ganancias diarias cuando no se detiene la producción. No, ese sería. Pensé que se sumaba. No, sí se suma. Creería yo que sí hay que sumarle ese 50% más este mismo valor. ¿Sí saben por qué? Como se detiene pues una semana. Una semana, entonces usted va a calcular las pérdidas, usted esa semana no va a producir, entonces usted tiene que, paga una semana con la detención de la producción y eso cuesta la suma de todas las ganancias de toda la semana, más el 50% de la ganancia de una semana que debe ser la semana anterior, porque obviamente la semana que pues para efectos de calcularlo, porque la semana que está parada la planta no hay producción, entonces si la autoridad que vaya a hacer lo va a calcular, pues puede coger como punto de referencia la semana anterior para hacer ese cálculo. Entonces sería 0.5 de las ganancias. Pero ese no sería, digamos, por ejemplo, de salida sería las pérdidas y la sanción también sería otra salida, ¿no? Para no efectuar, digamos, ahí en la pérdida. Eso, lo que pasa es que mira que aquí dice el dueño de la fábrica desea saber cuánto dinero perderá después de ser sometido a la revisión. Ahí no le está diciendo discriminar si pierde por sanción o porque se detiene la planta, sino estimar cuánto pierde. En total, pues sí. En total, exacto. Pero obviamente es más útil el resultado que estás diciendo, ¿cierto? O sea, si uno fuese a hacer el programa real, el programa sería más útil así como lo estás planteando, pues porque discrimina
discriminar o puede dar el valor total y discriminado por cada uno de los elementos que componen la sanción. Este sería aquí uno, aquí vendría otro y aquí vendría otro. Esas serían las pérdidas. Listo, ya con esto ya pueden construir el... Pero si son pérdidas, la parte de allá no se restaría. No, se debe sumar. ¿Por qué? Porque usted le están cobrando el 50% de la semana que produjo, Ujú. ¿cierto? Que está produciendo. Eso, Ajá. eso es una pérdida. Y eso se le suma a la pérdida de toda una semana de producción. Mm, O sea, ujú. los dos serían Sí, negativos sí. para la Sí, contabilidad de la ajá. empresa, pero entre los dos, como son pérdidas, se suman. Sí, ajá, sí. Sí, ya entendí. Listo. Y ya las salidas, pues es imprimir pérdidas. Las pérdidas. Sí, ya, No pérdida total. ya. Con eso es fácil hacer ya el resto. Y el otro condicional es si no, pues no se le aplica ninguna pérdida y ya. Eso no, por eso aquí en el condicional básicamente lo que hace es imprimir el letrerito. Pues porque no hay más que hacer ahí. Listo, vamos para el 11. El 11 dice que una persona se encuentra con un problema de comprar un automóvil o un terreno, los cuales cuestan exactamente lo mismo. Sabe que mientras el automóvil se devalúa con el terreno sucede lo contrario. Esta persona comprará el automóvil si al cabo de 3 años la evaluación de este no es mayor que la mitad del incremento del valor del terreno. Ayúdale a esta persona a determinar si debe o no comprar el automóvil. Bueno, básicamente eso está muy complicado. Que lo haga Catalina. Como este lo vamos a dejar para la casa. ¿Perdón? ¿Están hablando? Que ya usted solucionó ¿cierto? Ah, Muy bien. Listo. Entonces dice: persona va a hablar de comprar un automóvil o un terreno, los cuales cuestan exactamente lo mismo. Solo condicional no. Es un solo condicional. Automóvil o terreno. Sí, es condicional. Sí. Si no. Pero en operación dice que se sabe que esta persona comprará el automóvil si al cabo de 3 años la evaluación de este no es mayor que la mitad del incremento del valor del terreno. Ok, entonces datos de entrada. Valor del automóvil. Valor del automóvil. Valor del auto. Y se sabe que el valor del auto cuesta lo mismo que el terreno, entonces no hay necesidad de poner el valor del terreno, ¿cierto? Valor de auto o terreno, digamos que es el mismo para los dos. El auto se devalúa, con el terreno sucede lo contrario. Esta persona comprará el automóvil si al cabo de 3 años la devaluación de este no es mayor que la mitad del incremento del valor del terreno. Bueno, como nos están dando los datos, digamos, muy amplios, digamos que la operación se puede simplificar. Entonces, hay una operación que es la devaluación. Esta persona comprará el automóvil si al cabo de 3 años la evaluación de este no es mayor que la mitad del incremento del valor del terreno. Entonces esa mitad del incremento vamos a llamarla la valorización.
Antes, valor autoterreno. Esta persona comprará el automóvil si al cabo de 3 años la evaluación de este no es mayor que la mitad. Listo, entonces ahí hay una cosa. El valor de la devaluación del carro listo, esos serían los datos de entrada. La devaluación del terreno. La devaluación del auto, ¿no? Sí, la devaluación del auto, qué pena, sí. Devaluación. Y el incremento del terreno. Eso tienen que ser datos de entrada porque ahí no hay más datos para hacer cálculos con ello. Entonces, y sería la devaluación en 3 años del auto a 3 años. 3 años. A 3 años. Y la valorización del terreno a 3 años también, ¿cierto? Porque ese es como el punto de comparación. Entonces, esos dos valores nos los deben dar. Listo, y entonces viene la operación crítica, digámoslo así, que es la comparación. Entonces, sí, aquí viene la comparación, dice, esta persona comprará el automóvil si al cabo de 3 años la evaluación de este no es mayor que la mitad del incremento del valor del terreno, es decir, que el sí la devaluación del auto no es mayor al cabo de 3 años, la evaluación de este no es mayor que la mitad del incremento del terreno, es menor, entonces es menor que la mitad del incremento del valor del terreno, o sea, que la mitad, o sea, este valor dividido 2 o por 0.5. Dividido 2 o por 0.5, entonces 0.5 para que quede mejor. Y ahí está. Entonces, si él hace eso aquí, le decimos, solamente decide comprarlo. Eso, entonces comprar. No hay operaciones como tal, solo... Eso es una operación ya muy sencilla porque ya básicamente él nos dio los valores. Ahí no tenemos como Eso es como más de interpretar. Es más de interpretar, sí, realmente sería. Pues si lo tenemos bueno, es más de interpretar. Si lo tenemos malo, es de lo que no tiene el profesor. Ya es el problema. Comprar el terreno. Sería eso. Si no comprar terreno, sí, porque si no cumple la condición de arriba, la de abajo es directamente comprar el terreno. Exacto. Ya ahí están las variables que otras teníamos ya. Listo, la misma salida es, pues, son estas dos, ahí no hay nada más. Ese sería el ejercicio. Esto ya es de nivel ya de profesional, eso está muy complicado. No, eso es sencillo, esa es la lógica. Lo que pasa es que al principio es difícil para uno porque uno no está acostumbrado, pero con el tiempo se va volviendo más sencillo. Pues muchas gracias, pero la verdad yo sí entendí. Listo. Ahí, A mí Dios te pague. mucho gusto. A mí me resolvió muchas dudas, muchas gracias. Mucho gusto, yo ahorita les cuelgo el videito por ahí por si necesitan repasar. Listo, hágale que sí. Okay. Dios te pague.
Hasta luego, que estén bien, con gusto. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Igualmente, chao.